¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos nuevamente en nuestro lindo Cantón Santa Lucía, fortaleciendo las actividades donde benefician a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos en unión, hacernos día a día más fuertes. Y tenemos este lindo evento, este proyecto que se está llevando a cabo en cada barrio, que es la fogata. Nuestra fogata recalca lo que anteriormente nuestros adultos, nuestros abuelos compartían en su niñez, narrando historias, cuentos y fortaleciendo esa hermandad que tiene que haber entre comunidad, entre familia, entre amigos, entre cada uno de lo que hacemos en esta sociedad. Entonces, día a día luchamos por crear espacios para nuestros jóvenes y esta es una oportunidad para fortalecer el arte, ya que en nuestra barriada siempre hay alguien que pueda cantar, siempre hay alguien que pueda hacer un truco con cartas, también alguien que pueda organizar a la gente. Entonces, justamente nosotros vemos esa perspectiva, que nuestros pueblos se desarrollan, pero con oportunidades basadas en hechos, no solamente en palabras. Cualquier momento va alguien te dice, te pintan bonitas caritas, bonitos colores, pero sin embargo no te dan la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Darte la oportunidad de poder crecer, de poder aportar y seguir luchando por una América más justa, una América más libre y, por qué no, por la libertad de nuestros pueblos. Jairon Chichanda, para cada uno de ustedes, este es mi canal que estamos haciendo la primera toma. Espero que les guste y día a día vamos a ir subiendo más videos con la realidad de nuestro pueblo. Nosotros pertenecemos al proletariado, al pueblo campesino, al obrero. Esa es nuestra clase social, la que tenemos que defender, la que tenemos que luchar y ganar espacio para que nuestro lindo Ecuador pueda desarrollar. Así que un abrazo fuerte desde acá, desde Santa Lucía, para cada uno de ustedes. Gracias por seguir. Este evento que estamos haciendo aquí es para ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Si ustedes no prestan atención, ya nosotros nunca más vamos a hacer otro evento acá. Entonces, porque nos vamos a llevar esa mala impresión que ustedes no nos están prestando atención. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listo? ¿Copiado? Sí. Hecho, entonces continuamos. ¿Ya? En esta noche también hemos traído un artista muy especial para ustedes. Un amigo que lo conozco así como estaban ustedes, chiquitico, y él cantaba espectacular. ¿Ya? Entonces ya está jovencito, casi está lindo como yo, pero le falta un poquito más. No se rían, es en serio que hablo. ¿Ya? Entonces, Jeremy, venga por favor. Mire, vea. ¡Aplausos, pues! ¡Ya está Luciano, güey! Saludos, háganse conocer. Díganlo a los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jeremy Manuel Mosquera. Aguanta. Ya Jeremy, muy buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Jeremy? 16 años. ¿16 años que estás estudiando en el colegio o 16 años que naciste? Desde que nací. Qué bien, Jeremy. Cuéntame, Jeremy, ¿qué haces en Santa Lucía? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Y qué es lo que te apasiona hacer? Lo que me apasiona hacer. No, primero, ¿dónde vives? Vivo aquí en Santa Lucía, en el barrio José Roger. Estudio en la Unidad Educativa Santa Lucía. Como ya le dije, tengo 16 años. Mi pasión es el boxeo. ¡Qué bestia! ¡Ahora los puñetales! ¿Vives con quién? ¿Casado, soltero, divorciado? ¡Viudo! Hasta ahorita soltero. ¡Ay! Vivo con mis abuelos. ¿Con las abuelas? Aquí está, ¿no? ¿Su abuelita? Venga, mi señora. Un ratito. Aquí está la abuelita, una señora muy alegre, muy linda aquí del Cantón Santa Lucía. Muy buenas noches, mi señora. Buenas noches, con todos. ¿Su nombre? Amarilis Anzundia. Amelia Anzundia ha criado acá a nuestro amigo que siempre está apoyando y respaldando. Muchas gracias por estar aquí y ir apoyando esta iniciativa que es justamente para fortalecer el crecimiento de nuestros niños y la unión de nuestra familia. Muchas gracias, mi señora. Bueno, la verdad es que he invitado a mi niño para que lo conozcan más y que le gusta cantar ranchera. ¡Qué bueno, mi señora! ¡Bravo!
con la música. Ah, ya, listo. Listo, ya, cuidado, me vas a golpear nomás, ya no te preocupes. Ya, listo, listo. A ver. ¡Vamos! Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o compra si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contágialas de toda tu locura. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujer. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contágialas de toda tu locura. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por esos aplausos. Pero como que han comido. A ver, no han comido. Claro, pues imagínense, eso sí, vamos. El que no aplaude porque no se ha bañado, ¿vale? Ya, vamos, aplauso para Jeremy. Qué bien, miren ese público, vea. Brother, está bien. Bien, seguimos animando aquí. Vamos a presentar en este momento también a un artista, pero tal vez que no canta, tal vez no tiene la pinta de Jeremy, pero tiene el corazón y el alma para poder estar aquí y aportar también en nuestros en la fogata, ¿verdad? Así que nuestro amigo David viene con hacer trucos con esto, ¿vea? ¿Sí? ¿Le parece? Entonces un aplauso para David. En este momento podemos ver, no sé pues si ven los de allá atrás, tenemos un, ¿cómo se llama esto? Un poker. Un payaso, loco, un payaso. Un payaso. Es a blanco y negro, ¿no, verdad? Sí. ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos, movemos, ¿Ya? le damos arriba abajo y simplemente le damos color. Ahora. No, de nuevo que no vi. Ya, ¿no viste? Ya. Bueno, ahora vamos con un naipe común. El de payaso, loco, el de payaso que yo no vi. Es que ya lo perdimos. Vale, en la otra. Ahora, ¿qué pasa? ver, la caña Nuevamente, de repetimos. fuego. Cogemos, solamente miramos, observamos el naipe, miramos arriba y ya se ha ido. ¡Oh! Ya, ahora, un voluntario de la gente ahí. Yo quiero. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar. Para que vean que todo el naipe está mezclado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer?
Desaparecerla. Si supiera, se lo juro que hace rato. Ya. Ahora, escuche. Usted me dice para y yo paro. Ya. ¡Para! Otra vez. ¡Para! Ya, viste esta pelota, no, cógela. Obsérvala, enséñasela ¡Pero a no ella. la vi! Pero dije, tienes que verla. ¡Esta la veo! No me la dejes ver, ahora enséñasela a ellos. Miren, muchachas. No digan. Ya. Ya. Otra vez porque me la dejaste ver, igual lo que verdad. Ya está por acá. ¿Qué tienes, Obiónico, tú que la alcanzaste a ver? Ni yo Otra vez. la vi también. Ya. Enséñasela ahí. Mírenla, muchachos. Ya. No la veas. Ahora, todos han visto la carta de ella. Sí. Yo no la he visto. Pero ahora, ¿qué pasa si me cuentas algo de un viaje, algo que hayas tenido? ¿Un viaje? Sí. A ver, el otro día me fui a Pedro Carbo. Ya. Y Ya. para hacer ese viaje que tuviste que hacer, trasladarte de un lado a otro, ¿sí o qué? Sí. Ya, ahora vamos a trasladar tu carta a esta. Dime, este es tu naipe. Solo dime, ese es tu naipe. Ese no es mi Ya, naipe. no es, exacto. ¿Este es tu naipe? No. No. Ya, bueno, como sabemos, toda persona tiene 3 oportunidades en la vida, ¿no? Ahora, ¿qué hablábamos de viaje? Ahora, tu cara se va a perder en el medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerla viajar arriba. Ay. Este es tu naipe. Ay. Me la he hecho un pacto con el teatro. Ya, ahora. Teléfono. Ya no entonces- quiero jugar. Ya me dio miedo. Y estamos de noche. Chato. Ya. Presentan los espíritus cuchocagreros. Ahora, no sé si hay una pluma por ahí, alguien que tenga una pluma. Mi mami dio una pluma, creo. Una plumita que me preste. Una plumita, por ahí. Pero en la casa. ¡Ay! ¿Alguien no tiene una pluma por ahí? Aquí, Kiara me ha tenido una pluma pero cuando uno le pica la oreja. Oh, ve. Bueno, ¿Quieres otro ayudante? no hay nomás. Aquí tenemos un papelito, ustedes mismos ven que no tiene nada escrito aquí, nada hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a mezclar. Se cayó el papel. Ahora, todos pueden ver que la carta está, el naipe está mezclado, ¿no, verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En este momento vamos a hacer algo que le dicen la predicción. Entonces, bueno, mostramos, la carta está mezclada. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un dibujito aquí de no sé, una baraja aquí. Baraja se le llama el naipe. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Aplauso! ¿Quieren aplaudir? Escucha, ahora, un niñito que venga un ratito. ¡Ay, sí, tú! No. Ahora, escucha. Ahora, tú vas a tener en tu mano el papelito, que ahí está escrito un naipe. Ahora, tú me vas a decir un número del 1 al 10. 40. Del 1 al 10. Ah, ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hacemos? Cogemos y mezclamos. ¿Ya? Ya. Ahora un número del 10 al 20. 25. Del 10 al 20. 10. Ya, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Cogemos y mezclamos. Ahora, ¿quieres que mezcle la otra o la dejo ahí? Ay, no me déjala, ya me La dejamos ahí. Ahora, ¿qué hemos hecho? Te he pedido un número del 1 al 10. Me has dicho 7. 7. Ahora, le he pedido otro número, de 10 a 20. ¿Cuál me has dicho? 10. 10. Son dos números que ella dio que le salieron de su mente. Ni yo se los he dicho, ni ella me los ha preguntado. Ahora, ¿qué pasa si a 10 le quitamos 7? Está difícil, pero yo ya me eché la grasa. Ahí tengo, espérate. 3. 3. Ahora, 1, 2, 3. Se fueron abajo y ahora yo extiende tu mano. Estoy nerviosa. Ahora, escúchame. Dile al naipe que ya había escrito ahí. ¿No sabes el naipe? 4 del brillo. Léele ahí. A de brillo. A de brillo. A de brillo. Ahora, alza ese naipe. ¡Me voy a desmayar! ¡Hola, brillo! ¡Bravo! ¡Qué bien!
Enseguidita, seguidita como todos queríamos. Y conmigo nadie quiere. A ver, vamos a hacer otro jueguito muy chévere. Ya, vamos a necesitar, seguimos con la competencia de la mujer y de los hombres, ¿ya? Ya, vamos a hacer, entonces necesitamos, Jairo, para que me ayudes a sacar necesito 4 amiguitos que sean adultos o mayorcitas y 3 niños. 3 niños y 3 niñas. Ponte ya, que tú no te da vergüenza ahí. Dale la mano. A ver, tiene que cogerse de las manos ya. Ahora, miren, así como está ahorita, tienen que terminar después del juego. Ya, bien bonito, un círculo. Ahora, Ya. sí, ahora sí. Miren, están allí en ese círculo, ¿verdad? Y así mismo tienen que terminar. Ahora, una mano con la mano de otro compañero que no se repita, va intercalada, ¿ok? Así. Dame tu mano. Ya. Y esta mano que no se repite la puedo dar acá. Sí. Pero acá, sí. Pero él no me puede, no nos podemos dar la misma mano. Exactamente. Sí. Oye, este no es inteligente, ¿no? ¡Aplausos para el inteligente! Parece que van a ganar los niños. Creo que es apellido Chichanda. Apellido Chichana. Entonces se tiene que coger las manos ni del lado ni del otro lado, del frente. Así. Ahora ellos tienen que volver al estado normal, pero en círculo. Y sin soltarse las manos. Sin soltarse la mano. Sin soltarse. ¿Quiénes creen ustedes que van a ganar? ¿Las niñas o los niños? A ver, las niñas. ¡Aplausos para las niñas! ¡Para los niños! Todos los niños que están participando acá. A ver, vamos. ¡Oye! Oye, pero cuidado, escucha la niña. ¡Ah, estamos ganando! No, sin trampa. No, él está ayudando. ¡Sale de ahí! ¡No! Sí, soltarse las manos. Cruza ahí, Leo. Crúzate por allá. Sin soltarse la mano. ¡Jódete como está! Agáchate todos. Que no se vayan a casar con nada, un abrazo mío, dile. No se vayan de que se vayan. No se vayan. Chacho, gracias por participar. Todavía no le di, joder. Ahora sí vieron que el juego que representa cada nube. Ya. Que dice que ellas están picadas y que quieren jugar otra vez. En la otra jugada. Es verdad, Jairo, pero igual van a tener premio ustedes, no me digan nada. ¿Alguien quiere compartir allí una travesura, algo que he hecho? Mentira, él no se la mano. ¿Nadie? Yo voy a contar una travesura que hice cuando yo era chiquita. ¿Ya? ¿Ya? No, yo también soy chiquita. Mira, ella es uno de los niños peleosos y ya no la vamos a invitar. Ya. Oigan, miren. Cuando yo era más chiquita, porque ya crecí otro poquito, era un poquito más chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, pero mi mami, díganme ustedes.
pinta bien las uñas, que me lo dejo aquí, que me lo dejo acá. Y nosotros siempre queremos ver a nuestra mami feliz, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque nadie quiere ver a su mami triste. Entonces un día mi mami se quedó dormida. Y mi mami era de esas mamás que cuando se dormía, así sea que venga el diablo, nosotros estemos medio muertos, bien dormida y no se despertaba. Entonces nosotros con mi hermano, con mi niño, decidimos hacer algo para que mi mami cuando se despierte esté muy feliz. Entonces nosotros fuimos a sacar todos los esmaltes. Hagamos los esmaltes, dijimos, ay mami, no le gusta que las mujeres le pinten las uñas, nosotros le vamos a hacer un pintado bien bonito. Y cogimos y era píntale la pierna, píntale la barriga, píntale toda la pierna, le pintamos el esmalte y nosotros estábamos contentísimos. Ay, que mi mami no se levanta, mi mami no se levanta. Esperemos que mami se levante y se va a poner contentísima. Mi mami se levantó, se me levantó, manita de los días, porque le pintamos todita la pierna y le habíamos hecho unos dibujitos bien bonitos. Ahora mi mami, acompáñase con la pata, sácale ese esmalte, pero lo tenía bien bonito. Entonces, no hay que hacer travesuras, niños, porque las mamás a veces no saben que nosotros tenemos instinto de pintores. Y le pintamos bien bonito y ella no se va. Entonces, no hay que estar gastando los esmaltes tampoco. A ver, este man es el viejo sapo del barrio. Cuenta, mi pana. Cuenta que ya nos vamos. Yo no. Mueva, amigo. Yo no. Está reído. Cuenta. El man está en calzoncillo. ¿Qué color es el calzoncillo? Amarillo. Abuelo. Cuéntale, cuéntale. Desquítate, a ver, cuéntale. A ver, vamos a contar. El man se pintó las uñas. Ya, ¿y la mamá qué pasó? Le pegó una paliza. Está bien, pues. Bueno, ¿sí o no? Bien, espero que les haya gustado este evento. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes. Lo vamos a seguir haciendo. Ahorita se les pido de favor que ubicamos una parte acá para tomar una foto, que ya viene atrás de ellos, para terminar con esto así. Entonces, pasen por acá. Ya, ubíquense los niños, aquí por favor, todos los adultos, para fotos, despacio, esperen, el cable. Dejen pasar.